Buen día tengan todos, mi nombre es Richard Izarra, soy bachiller en Ingeniería Electrónica. En los presentes videos voy a explicar el curso de Análisis Matemático 1 impartidos en las diferentes universidades del Perú, ¿no? Lo primero que les quiero comentar es que para poder realizar este curso he elaborado un pequeño texto, ¿no?, en el cual voy a poder plasmar todo lo que se va a realizar, ¿no?, o se va a explicar, ¿no?, en los diferentes videos. Bien, lo primero, como pueden observar acá en el texto, acá estoy dejando mis datos, ¿no?, para cualquier consulta. Y vamos a pasar a la explicación. Ya, bueno. Primero, el capítulo 1 trata del límite de una función real, ¿no? En el límite de una función real. ¿Ya? Para poder entender este concepto hay que primero entender los conceptos de vecindad y entorno. ¿Ya? Como pueden observar aquí en el texto desarrollado, la vecindad, ¿no?, se llama vecindad de centro x sub 0 y radio delta al intervalo abierto y extremos, ¿no?, que se denota por b delta x sub 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que una vecindad es un conjunto de números reales, ¿no?, por eso dice intervalo abierto, ¿no?, que con este conjunto de números están alrededor de un punto llamado x sub 0, que también puede incluir al mismo punto, ¿no? Y estos puntos, al estar alrededor de un punto en común, ¿no?, están distribuidos de forma uniforme mediante un radio. Y ese radio es el radio de la vecindad o radio delta, ¿no? ¿Ya? Cuya notación matemática es la que se encuentra aquí. ¿Ya? Básicamente, una vecindad describe un conjunto de puntos en la recta de los reales, los cuales van a estar, alrededor de un punto mediante un radio determinado, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Pero una vecindad puede contener al mismo punto, pero aquella vecindad que no contiene al punto central, ¿no?, en este caso x sub 0, se llama vecindad reducida, ¿no?, que es básicamente el concepto de la vecindad menos el x sub 0, ¿no?, tal como se muestra aquí, ¿no? Gráficamente es esto de acá, es el símbolo que se está considerando, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que la vecindad, conjunto de puntos alrededor de un punto en específico, ¿no?, distribuidos en un radio en común, ¿no? Vecindad reducida, lo mismo que una vecindad, solamente que ya no vas a considerar el punto central, el punto x sub 0, ¿no? Un entorno es una vecindad en especial, ¿no?, que no van a estar distribuidos uniformemente mediante un radio, sino mediante diferentes radios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una recta, en esa recta vas a tener un intervalo A y B, ¿no?, y vas a tener un punto x sub 0, ¿no? Este x sub 0, ¿no?, podría estar distado de un delta 1 y delta 2, ¿no? O sea, no necesariamente delta 1 y delta 2 tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, cuando ocurre este concepto, estamos hablando de un entorno, ¿no?, que es digamos, lo más general que se podría considerar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Los conceptos de vecindad y entorno, ¿no?, que ya lo ven aquí, ¿no?, generan un concepto intuitivo, ¿no?, llamado límite. Pero para eso vamos a considerar primero lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí graficados una función,
¿no? Y esta función, ¿no?, tiene una vecindad del lado de X, ¿no? Es dada una función y un subconjunto A que está incluido en el dominio de F, ¿no? Y la vecindad, ¿no?, de radio epsilon, ¿no?, y centro L. Ese L es el que vamos a llamar como límite, ¿no? Entonces, el conjunto de F de A es el conjunto imagen de A vía F. ¿Qué quiere decir? Que la causa de hacer la proyección, ¿no?, de este conjunto de puntos vía F va a ser una vecindad, ¿no? Una vecindad de radio epsilon, ¿no? Eso se puede escribir de forma simbólica como se muestra a continuación. Sea F de A está incluido en una vecindad de radio epsilon y centro L, que es el L, es el radio, ¿no? Si solo si f de x menos L menor que delta para todo x que pertenece a y dominio de F. ¿Ya? Entonces, ese es un pequeño concepto que se ha mostrado, ¿no? Esta proposición, digamos, es la forma intuitiva que genera un entorno y genera el concepto de vecindad. Bien. A ver, vamos a pasar al siguiente concepto, ¿no?, que es el concepto de punto de acumulación. Bien. Un punto de acumulación básicamente es todo punto que pertenece al intervalo de la vecindad. Es un punto de acumulación. ¿Qué quiere decir, no? Que si yo tengo un intervalo, ¿no?, en este intervalo tengo A, ¿no?, tengo B, ¿no? Es un punto de acumulación, es aquel punto en el cual puede existir una vecindad, ¿no? O sea, por decir, aquí yo tengo un x sub 0, existe una vecindad aquí, ¿no? Sí, entonces x sub 0 es un punto de acumulación, ¿no? Por decir, si yo tengo acá x sub 0, existe una vecindad aquí, pero si te das cuenta no está en el intervalo, entonces esto no es un punto de acumulación, ¿correcto? Ese es el concepto de punto de acumulación. ¿Ya? Entonces, pasamos al concepto de definición del límite. Dice, consideremos f a, b incluido en los reales y x sub 0 es un punto de acumulación del intervalo a, b. Se dice que el número L es el límite de f de x cuando x se aproxima a x sub 0, el cual denotaremos. Ya. Esta de acá es la definición del límite, ¿no? Al poner una equivalencia, ¿qué quiere decir? Que esto es lo mismo que escribir que esto de aquí, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Para todo x, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x menos x sub 0, que pertenece al dominio de f, y 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con esto que tú te aseguras con las primeras líneas, que x sub 0 sea un punto de acumulación, ¿correcto? ¿No? Entonces, f de x menos L es menor que el epsilon, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que para todo punto de acumulación, ¿no?, vía f, vas a poder construir una vecindad, ¿no?, alrededor de un punto L, y ese punto L es el llamado límite, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Bien, entonces, gráficamente, acá lo vamos a ver, gráficamente, ¿no?, x sub 0, punto de acumulación, ¿no?, es un punto en un intervalo el dominio de f, ¿no? Un intervalo en el dominio de f, ¿no?, en el cual, en ese intervalo en el dominio de f, ¿no?,
Recuerden que el punto de acumulación es aquella vecindad, pero el punto de acumulación genera una vecindad, pero una vecindad de tipo reducida. Ojo, o sea, que no necesariamente tiene que contener al punto, ¿no? Como, o sea, ¿qué quiere decir, no? O sea, por ejemplo, no sé, no, 1 entre, a ver, perdón. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, x menos 3, x menos 3, no sé, ¿no? Entre x menos 3 por x más 3, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eliminas esto, es una recta. Es una recta que no va a poder contener a x3. O sea, entonces, pero sí puede contener puntos aledaños a ese 3, o sea, por ejemplo, 2.99, ¿no? Entonces, la vecindad va a estar alrededor de x igual a 3, ¿no? Para que se pueda calcular el límite, pero no va a contener al mismo número, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? O sea, acá va a ser vacío, ¿no? Vacío, ¿no? Entonces, esto de acá genera, vía F, genera, ¿no? Una imagen, ¿no? Y esa imagen va a generar a la vez una vecindad, ¿no? Que va a estar alrededor de este punto, ¿no? Esa es la definición del límite, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta interpretación gráfica. Primero, significa que el valor de f de x se acerca tanto como se desea a L. Ya. Claro. Si se dan cuenta, f de x se puede aproximar por arriba o por abajo, pero siempre se llega a aproximar a L, ¿no? Ya. Tomando x suficientemente cercano a x sub 0. Ya, ¿qué quiero decir? Mientras x se aproxima a x sub 0, ¿no? F de x se va a aproximar a L, ¿no? ¿Ya? De la definición, dice, tan cerca de x sub 0 como se quiera, siempre se encontrarán puntos del dominio de f distintos de x sub 0. Claro, ¿qué quiere decir, no? Puede, así como en lo que les puse, ¿no? De x menos x sub 3, ¿no? Así como les puse, ¿no? Y como les puse, la función no estaba definida en 3, pero tú puedes coger un punto, ¿no? Que sea muy próximo a x sub 0, ¿no? Para que puedas calcular el límite. No necesariamente el mismo punto, ¿no? De la definición del límite se observa que la función puede no estar definida en x sub 0, sin embargo, el límite existe. Claro, esa es una conclusión muy grave, ¿no? Correcto. Muy bien. Estos conceptos de límite, ¿no? Vecindad, así como ya les he explicado, conllevan a realizar un método general para demostrar límites mediante la definición de los mismos, ¿ya? Para eso se tiene que coger la definición general, que es esta de acá, ¿correcto? Esta va a ser la definición general del límite, que va a ser la fórmula, digamos. Ya, bien. Vamos ahora, en el límite, la tarea de encontrar el límite es encontrar la relación entre el épsilon y el delta, si es que existiera, ¿no? Por eso dice, existe un delta mayor que 0. ¿Qué quiere decir que existe un delta mayor que 0? Es que nuestra tarea de demostración de límites va a consistir en eso, en encontrar ese delta suficiente, ¿no? Para que pueda realizarse esa aproximación. ¿Ya? Bien, entonces pasamos al método, ¿ya? Que es un método sencillo, ¿ya? Es un método sacado del libro de Eduardo, ¿no? Un método de análisis matemático 1, ¿ya? En el cual consiste en hacer la descomposición, como ves,
de f de x menos L en dos factores. Paso 1, ¿no? Vamos a ponerle paso 1. Paso 1. Se descompone f de x menos L en dos factores, donde uno de ellos debe ser esto de aquí. Es decir, ¿no? Ahí está. A ver, f de x menos L es igual al alfa por x menos x sub 0 elevado a la beta por h de x, ¿no? Donde alfa como beta pertenece a los reales positivos. ¿Ya? Una vez realizado esa descomposición, se debe acotar superiormente h de x. Ya debes encontrar una acotación superior a h de x. Ok. Para algún k dentro del intervalo de x menos x sub 0 menos delta 1, donde delta 1 se elige como cualquier valor que satisface la ecuación, ¿no? Que es la ecuación de la clásica, ¿no? Ya. Y en particular se puede escoger como delta 1, que es igual al mínimo de la mitad del radio, pues, ¿no? De x sub 0 es una asíntota. Entonces, esto de acá, esta parte de acá, es solamente una recomendación. Puedes tomar diferentes valores, puedes tomar un diferente como delta 1, como radio 1, y mediante ese radio 1, tú tienes que probar la equivalencia o la desigualdad de la definición del límite, ¿no? Pero es una recomendación, más no es una obligación, ¿ya? Entonces, dice, si x menos x sub 0 menor que delta 1, ¿no? O sea, una vez que hayas asignado un valor al delta, o sea, un delta, póngale un delta auxiliar, pues, ¿no? A partir de ese delta auxiliar tienes que encontrar el otro delta, que es el delta 2, ¿no? Como se puede observar, dice. Entonces, alfa menos x sub 0, ¿no? O sea, toda esta función va a ser menor que cosa. Entonces, tú dices, ya, mira, alfa va a continuar. Esto de acá siempre es menor que, ¿qué número? Siempre es menor que el delta, ¿correcto? Así tal como lo indica acá, menor que delta 1. Pero esto de acá va a ser la causa del efecto de encontrar otro delta. Entonces, en vez de poner delta 1, vas a poner un delta 2. Elevado a la beta, ¿no? Elevado a la beta, ¿ya? Por h de x. Pero h de x ya está acotado superiormente, ¿no? Mediante un k. Ese es el k que pones ahí, ¿correcto? Entonces ya tienes todo esto. Todo esto debe ser igual al epsilon, ¿no? O menor que el epsilon, ¿no? También es dable cualquiera de las alternativas, ¿no? Entonces, delta 2 va a ser igual a la raíz de beta entre epsilon sobre alfa por k, ¿no? Tú encuentras este delta, ¿no? Este delta tú lo encuentras y con eso estás demostrando el límite, ¿no? Sencillo. Ya. Luego dices, el delta, ya tienes dos deltas, ¿no? O sea, tienes dos vecindades prácticamente. Pero aquella vecindad que sea la menor, esa va a ser tu respuesta. Siempre hay que escoger una vecindad pequeña. ¿Por qué una vecindad pequeña? Para que la aproximación sea más fina, ¿no? Más segura, ¿no? Entonces, luego delta es igual al mínimo de cualquiera de los deltas escogidos, sea 1 o sea 2. Con lo que se comprueba que el límite existe porque has encontrado dos vecindades, ¿no? Que puedan satisfacer la ecuación. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ese es el método, ¿no? Apréndanlo bien, son 4 pasos. Paso 1, la descomposición del eje de x menos L en dos factores, ¿no? Como se puede observar aquí, dos factores. Paso 2, asignar un delta 1 auxiliar. Como sugerencia te dan este valor, ¿no? Que es un valor asintótico. ¿Ya? Y paso 3, que es el de encontrar un delta 2 a partir del delta 1 asignado, ¿no? Y paso 4, escoges el delta mínimo entre 1 y 2, ¿no? Y con ese delta tú estás comprobando que existe el límite, ¿no? Y que está correctamente escrito. ¿Correcto?
Muy bien, vamos a pasar a los problemas, que es lo que más nos va a interesar, ¿no? Vamos a dejar esos temas todavía pendientes. Vamos a empezar por este de acá. Ya. Por ejemplo, dice, demostrar que el límite cuando x tiende a 5, ¿no? Cuando x tiende a 5, de x más 3 entre x menos 3 es igual a 4, ¿no? Muy bien, vamos a demostrar ese límite, ¿ya? Pero antes de demostrar este límite, vamos a hacer algo, un poco de dinámica, ¿no? Un poco de dinámica, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es, vamos a conocer la función. Dice, x más 3 entre x menos 3, ¿correcto? Vamos a usar el programa de GeoGebra, que es un programa básico y muy útil, ¿no? Y vamos a graficar la función. Vamos a graficar la función f de 1, ¿no? Que es igual a, ¿qué dice? X más 3 entre x menos 3, correcto. X más 3, x más 3 entre x 3. Listo. Perdón. Primero es graficar la función. Esta es la función, ¿eh? Correcto. Si se dan cuenta, un valor asintótico de la función, ¿cuál es? Un valor de la función es x igual a 3, ¿no? Esa es la asíntota de la función, ¿no? Correcto. Entonces, ahora yo quiero calcular el límite cuando x es igual a 5. O sea, quiero saber que cuando x es igual a 5, ¿no? 5, vamos a ver qué punto es, ¿no? Por ejemplo, 5, 4, ¿no? Lo que quiere decir que f de 5 es igual a 4, ¿no? Que el límite vale 4, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer la aproximación de x en el valor 5, ¿no? Para eso yo quiero coger un valor. Y voy a escoger un valor asintótico, ¿no? Entonces, yo digo así. Ah, ya, muy bien. Entonces, la definición del límite, ¿qué me dice? Entonces, la definición del límite me dice lo siguiente, ¿no? Me dice f de x igual a L, ¿no? Siempre y cuando que f de x menos L menor que el epsilon. ¿Ya? ¿Cuál es f de x? F de x vendría a ser toda esta función, ¿correcto? Entonces, f de x menos L sería f de x menos L, ¿no? El paso 1 consiste en ¿qué cosa? En hacer la descomposición de estos dos factores, ¿no? De la resta de esos factores en uno que contenga al valor de x menos x sub 0, ¿no? Que quiere decir que debe contener a x menos x5. Y eso es lo que se muestra aquí, ¿no? Y se dan cuenta en el primer paso, acá yo tengo x menos x sub 0, allá yo tengo el alfa, que es 3, y el beta, ¿cuánto es? El beta es 1, ¿no? El beta es 1, y tengo el h de x, que es 1 entre x menos 3, ¿correcto? Correcto, ya. Ahora, yo voy a escoger un delta. ¿El delta cómo se escoge? Es igual a la resta, ¿no? De las funciones, ¿no? Es igual a un medio, ¿no? Correcto, de la variable asintótica, ¿no? Menos el punto de acumulación, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
como podemos ver aquí. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente paso es restar el punto, una asíntota, ¿no? Cualquiera, menos el punto de acumulación. Ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, la primera asíntota que hemos encontrado en esta función, ¿no? Que es la asíntota de x igual a 3, pues, ¿no? Esa es la asíntota, ¿no? O sea, tienes 3 aquí y tienes 5 aquí. Entonces, tú vas a restarle este menos este, ¿correcto? O sea, 5 menos 3. O sea, le restas o 3 menos 5, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? 5 menos 3, ¿no? Le restas y a eso le divides entre un medio, la mitad de eso. La mitad de eso es el primer delta, delta 1, ¿ya? Este va a ser el delta auxiliar que tú vas a escoger para poder demostrar el límite. Una vez tú tengas esto, tú dices, ya, paso 3, ya, ¿sabes qué? X menos X sub 5 va a ser menor que el delta. Y el delta auxiliar que te estás escogiendo es justamente el delta 1. Correcto. El delta 1. Entonces es X menos 5 valor absoluto menor que 1, ¿no? Bien, entonces en matemática hay una simbología, ¿no? Hay una ecuación, ¿no? Que dice de la siguiente manera, ¿no? Dice x menos a, ¿no? Es menos, perdón, así mejor. X valor absoluto es menor que b, ¿no? Sí, solo sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que es equivalente, ¿no? Sí o solo sí menos b menor que x y menor que b, ¿correcto? ¿No? Entonces eso es lo que se aplica acá, mira, si se dan cuenta. Acá está una variable menor que un número, ¿no? ¿Qué equivale a decir? ¿Qué equivale a decir? ¿No? Equivale a decir lo siguiente. Menos 1, perdón. ¿Qué equivale a decir? Menos 1 menor que x menos 5 y menor que 1, ¿no? Pero yo quiero x menos 3 porque lo que yo tengo que acotar, ¿no? Ya quedamos que tenemos que acotar esto, ¿sí? Que es h de x, a partir de esta definición, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es acotar x menos 5, pero acá tengo x menos 5. Perdón, yo quiero acotar un 1 entre x menos 3, pero yo tenía x menos 5. Entonces le sumo 2. Al sumarle 2, 1 se vuelve 3, ¿no? Y menos 1 más 2 sería más 1, ¿no? Entonces tendría esta ecuación de acá, ¿no? ¿Correcto? Esto lo invierto, ¿no? Bueno, invierto, si en vez de 3 sería 1/3, en vez de 1 sería 1 también, y le saco valor absoluto, y obtengo esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero que delta 1 es 1, a partir de esta definición auxiliar, yo estoy calculando esta acotación, ¿no? Entonces, en la problemática indica, o el método indica, que hay que acotar superiormente. O sea, lo que me interesa no es la acotación inferior, sino la acotación superior, o sea, que es esta de acá, ¿no? Entonces, yo digo, ya, esto de acá, que está aquí, ¿no? Va a ser menor que, primero, 3 menor que 3. Esto de acá es delta, pero ya no va a ser delta 1, sino va a ser delta 2. Menor que esto de acá, acotado superiormente, ¿cuánto vale? 1. Ese 1 es el que se pone aquí, es el valor de K, ¿no? Que es el método que estás observando aquí, ¿no? El método que estás observando aquí, ¿no? Acá está, este es este paso, ¿no? ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué más dice? Entonces todo esto
es igual al epsilon. Con eso despejas delta 2 y sale que es epsilon tercios. ¿Correcto? Entonces, delta mínimo va a ser igual a 1, ¿no? Y epsilon tercio. Con lo que se comprueba que el límite existe y es igual a 4. A ver, vamos a poder hacer la interpretación de este caso, ¿no? Ya. Primero, todo depende del delta, ¿no? Vamos a ver. Entonces, todo va a depender del delta. A partir del delta, que escojamos el delta, el epsilon va a existir y el límite existe, ¿no? Correcto. Esa es la forma sencilla de cómo puedes comprobar un límite, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver. Siguiente ejercicio. Por ejemplo, dice, demostrar que el límite de la función vale 1. Este es un poquito más complejo, ¿eh? Entonces, primer paso. El primer paso consiste en restar f de x menos l, ¿no? O sea, f de x, ¿no? Correcto. Menos 1 más 1. Acá está, ¿no? Lo pasas a multiplicar, ¿no? Pasas a multiplicar, ¿ya? Multiplicas y al final vas a hallar lo reduces y vas a hallar esta ecuación. Acá. Ecuación, ¿no? Al hallar esa ecuación vas a tener algo interesante. Tú tienes acá el alfa, ¿cuánto vale? 2. El beta, ¿cuánto vale? 2. Ahí tienes el x menos 1, ¿no? El x menos 1, ¿no? Acá, ¿no? Tienes el x menos 1. ¿Qué es lo que vas a tener que acotar aquí? Vas a tener que acotar todo esto. Eso es lo que vas a tener que acotar, ¿no? A partir de un delta que tú escojas. Ahora mira, si te das cuenta, esta función tiene dos asíntotas verticales, ¿no? 1 y 2. Asíntota 1 cuando x es igual a un medio y asíntota 2 cuando x es igual al 2, ¿correcto? Como tiene dos asíntotas, la elección siempre va a ser el mínimo, ¿no? O sea, el delta va a ser igual al mínimo, ¿no? De un medio de el punto, ¿no? El punto x sub 0 menos la asíntota 1, que es un medio, ¿no? Entonces, el punto x sub 0 menos la asíntota 2, que sería 2, ¿no? Y lo restas y ese debe ser el mínimo, ¿ya? El mínimo de un medio y un cuarto, ¿no? Sería un cuarto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú vas a escoger un delta igual a un cuarto. Esa elección de delta 1 igual a un cuarto es la que vas a seleccionar para poder demostrar el límite. Entonces tú vas a decir x menos x sub 1 en el paso 3 menor o igual que un delta menos 1, ¿correcto? Sí, solo sí, ¿no? Bueno, esa es la propiedad, ¿no? Un x menos 1 menor que un cuarto, ¿no? Y mayor que menos un cuarto, ¿no? Le sumas más 1 y te sale esta opción de aquí, ¿no? Que x es igual a menor que 5 cuartos, pero mayor que 3 cuartos, ¿correcto? Entonces, el siguiente paso es lo que tú vas a hacer aquí, ¿ya? Vas a tener que acotar esto, ¿correcto? Es porque en esa va a consistir tarea, en acotar eso, ¿no? La acotación se debe dar de esa manera. Entonces tú dices 2x al cuadrado menos 5x más 2, ¿no? Esto lo simplificas a su forma parabólica, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? La forma parabólica. Entonces tú tienes ahí x menos 5 cuartos, ¿ya? Pero ya tú tienes la desigualdad, ¿correcto? Entonces a eso lo de arriba le resta 5 cuartos. 5 cuartos menos 5 cuartos, 0, ¿no? 0. 3 cuartos menos 5 cuartos sería menos un medio, ¿correcto?
¿no? Lo elevas al cuadrado, ¿no? Entonces, como hay 0 aquí, pones 0, esto al cuadrado, ¿no? Sería un cuarto. ¿Qué más necesitas? Ya estás acá, ¿no? Ahora necesitas por 2, ¿no? Por 2 a esto, por 2 a esto y menos 9 octavos, ¿no? Acá está. Por 2 y menos 9 octavos. Sería menos 5 octavos y menos 9 octavos. A esto lo inviertes. Ahí está, invertido. Invertido, 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 ¿no? Y la inversión de menos 5 cuartos sería 8 quintos, ¿no? Eso es por inecuaciones de álgebra, ¿no? La inversión de menos 9 octavos, la inversión de menos 9 octavos, ¿no? Sería lo de aquí, ¿no? Sería menos 8 octavos, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? ¿Correcto? Y le sacas valor absoluto, ¿correcto? Ahora, tú tienes acá dos números negativos, ¿no? Pero este es el número negativo 1, número negativo 2, ¿no? Entonces, al sacarles el valor absoluto, este de acá, como está el positivo acá, ¿no? El positivo acá, menos 8 quintos, ¿no? Que es menor a menos 8 novenos, ¿no? Pero al sacar el valor absoluto, este se vuelve el número más grande, ¿no? Más grande, entonces se invierten las cosas, ¿no? O sea, este menos este número llega a pasar aquí, ¿no? Como positivo, y este número llega a pasar aquí como positivo, ¿no? Entonces calculas el rango de esto de aquí, ¿ves? ¿Ya? Entonces, tú ya tienes que este es menor que 8 quintos. Entonces, en la desigualdad dices 2 delta 2 al cuadrado por, ¿cuánto es esto? 8 quintos, 8 quintos, acá está. ¿Ves? Y ya tienes ecuacionado y esto es igual a un épsilon. Despejas delta 2 y te sale esto de aquí. Con eso ya has demostrado que el límite existe, ¿no? Que has encontrado el delta, ¿no? Para ese épsilon, ¿no? Y ya está. Se va a ser simplemente el mínimo entre las dos elecciones, ¿no? Con lo que se comprueba que el límite existe y es igual a menos 1. Listo, eso es todo. Bien, pasamos al siguiente problema. Ya, problema un poquito más interesante, ¿no? Vamos a ver. X, cuando X es igual a 4 de 1 entre X más 2 es igual a un cuarto. Ya. Paso 1, ¿no? Le restas el f de X, ¿no? Como está acá, le restas el f de X menos L, ¿no? El f de X menos L, ¿no? Ese es igual a lo que ves aquí, ¿no? Que ves aquí, ¿ya? Tú tienes que tener el X menos el X sub 0, ¿correcto? Entonces, racionalizas, ¿no? Ya multiplicas por el número por raíz cuadrada de X más 2, ¿no? Por raíz cuadrada de X más 2, ¿no? Al multiplicar esto con esto, sale 1. Ahí está. Al multiplicar esto con esto, sale al cuadrado, ¿no? El cuarto se conserva, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el alfa? ¿Cuánto vale el alfa? El alfa vale un cuarto. ¿Cuánto vale el beta? Beta vale 1. ¿Cuánto vale el h? El h vale 1. ¿Qué es lo que tenemos que acotar? Esto de acá. ¿Correcto? Esa es la problemática, ¿no? Ahora, mira, tú puedes coger, acá no hay asíntota, ¿no? O sea, tú no puedes decir, ¿no? Ya voy a escoger un valor asintótico. Tú no puedes decir que raíz cuadrada de x más 2 es igual a 0, ¿no? ¿Cuánto vale x? Es complejo, ¿no? No existe, ¿no? En los reales, ¿no? Claro, porque si tú te vas al GeoGebra, dices f de 2 de x igual a 1 entre
SQRT de X. Ahí está. O sea, X nunca va a ser negativo, bueno. O sea, un de 2 máximo, bueno. Perdón. Disculpe, sino que esta letra del GeoGebra es muy pequeña y no puedo visualizarlo bien. Ahí está, ¿no? Entonces, una asíntota. Ahí está, ¿no? Entonces, obviamente aquí no hay asíntota, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues, hacer la acotación sin la necesidad de poder tener un delta 1, que es una buena alternativa, ¿no? Entonces, tú puedes decir, puedes acotar, ¿no? De frente, ¿no? Dices, ya sabes qué, puedes decir que raíz cuadrada de x siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿no? En los reales, bueno. Entonces, yo quiero acá más 2. Ya, raíz cuadrada de x más 2 mayor o igual que 2. Elevado al cuadrado, eso siempre va a ser mayor o igual que 4. ¿Correcto? ¿No? Lo inviertes, ¿no? Sería va a ser menor o igual que un cuarto, ¿no? Claro, ¿no? Menor o igual que un cuarto. O sea, ¿qué quieres? Que esta función siempre va a ser menor o igual que un cuarto. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esta de acá es su acotación superior del h de x, sin la necesidad de tomar un delta de 1, que también es factible, ¿ya? Pero a veces el delta auxiliar te ayuda, digamos, a que la aproximación sea más pequeñita, ¿no? Porque le estás dando valores pequeñitos ya de por sí. En cambio, acá ya estás haciendo una acotación, digamos, generalizada, ¿no? Entonces, tú dices, ya, muy bien, entonces, esto de acá va a ser menor que un cuarto, que es lo mismo, ¿no? Esto de acá va a ser delta, pero ya no va a haber un delta 2 porque no vas a coger un delta 1, delta nada más, por un cuarto, ¿no? Y eso sería igual a 16e. ¿Ves? Con eso también has comprobado, ¿eh? También de la misma manera, sin la necesidad de un delta 1. Por eso les decía que el delta es, la selección del delta 1 es un valor opcional, ¿no? Que también lo podrías hacer sin eso, también, ¿ya? Ok, entonces seguimos en el siguiente ejercicio, ¿no? Siguiente ejercicio, ¿no? A ver, ¿qué dice el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio dice, límite, demostrar cuando el límite de cuando x tiende a 8 de la raíz cúbica de x es igual a 2. ¿Correcto? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es raíz cúbica de 8, ¿no? Raíz cúbica de 8 igual a 2. Entonces, tú lo que haces es restarle raíz cúbica de x menos 2, ¿no? Que es el f de x menos l, lo restas y lo racionalizas. Y ya. Entonces, esta racionalización de aquí, ya, consiste en
Es un teorema anticuado, ¿no? Porque es necesario explicarlo incluso. Es que el a menos b, ¿no? Multiplicado por el a cuadrado más el a por b más b cuadrado. Esto que es igual, ese es el a cubo menos el b cubo, ¿no? Correcto. Entonces tú tienes acá a, tú tienes b. Entonces le tienes que multiplicar a cuadrado más a por b más b cuadrado. Al hacer esta multiplicación, tú tienes a cubo menos b cubo. Entonces esto al cubo menos esto al cubo sería x menos 2 al cubo. Sería x menos 8, ¿no? Que es esta aquí. Justamente es x menos 8, ¿no? Pero como tú lo has multiplicado por el factor racionalizante arriba y abajo, el de abajo que se mantiene, ¿no? Le sacas x menos 8 y te quedas con este número, ¿correcto? Lo racionalizas, ¿no? Te quedas con este número. Como puedes observar, tú ya tienes que acá hay un raíz cúbica de x más 1 al cuadrado y ese número es siempre mayor o igual que 0, ¿correcto? O sea, es el mismo procedimiento que el anterior, ¿no? No necesitas realizar un delta de 1 de forma auxiliar, ¿correcto? Entonces tú dices, le sumas más 3, ¿no? Más 3 aquí, más 3 acá, ¿no? Y dices 3 menor o igual que raíz cúbica de x más 1 al cuadrado más 3. Lo inviertes, ¿no? Y le sacas valor absoluto, ¿no? Cuál quedaría así, ¿no? Su valor absoluto, menor o igual que 3, ¿no? Entonces, una ecuación quedaría así. Esta de aquí, que ves aquí, primero, esto va a ser menor que el delta. Esto va a ser menor que un tercio que está. Entonces, y esto va a ser igual al épsilon. Con eso, despejas, delta es igual a 3 veces épsilon, ¿no? Y eso es lo que tienes aquí. Con eso vas a demostrar la definición del límite. Bueno, los siguientes ejemplos son un poco más sencillos, ¿no? Ya los estaré explicando en el siguiente video, ¿no? ¿Correcto? Bueno, eso es hasta el momento y nos vemos para el próximo video. Hasta luego.